Ya, la clase anterior quedamos, ¿cierto?, viendo el video del vertedero, del funcionamiento de un vertedero, y les dejé el link, porque lo pillé después, ¿cierto?, en el chat, para que lo vieran. No sé si hay alguna duda con respecto a la clase anterior, que le haya nacido alguna duda después que vieron el video o que revisaron la materia, no sé. Si tienen algo antes de que partamos o continuamos con la materia. Ustedes me dicen. Ninguna duda por mi parte, profe. Ya. Sigamos entonces. Ya, pasamos entonces del vertedero, ¿cierto?, a la parte interesante, cómo se ejecutan estas obras. Lo que vamos a ver aquí en adelante, le estoy grabando así, lo que vamos a ver aquí en adelante, nosotros lo que hemos hecho ahora es como una especie de análisis general, ¿cierto?, de cómo se conforman este tipo de proyectos, cuáles son las obras que están involucradas, por qué existen esas, cuál es la funcionalidad de esas obras. Pero ahora ya nos vamos a poner a hilar un poquito más fino y analizar en particular cada una de ellas, cuál es la funcionalidad, digamos, desde el punto de vista de ingenieril de cada una de estas obras, y finalmente nos vamos a meter a cómo diseñar estas obras. Generalmente yo llego hasta la parte de diseñar los muros, ¿ya? Porque en realidad ya diseñar el resto de las obras ya es un poco más de lo mismo, pero y también la idea es que ustedes no aprendan, digamos, el diseño desde el punto de vista tan técnico, porque la verdad es que la utilidad de esto para ustedes primero es, o a nivel de este curso para ustedes, es estar en conocimiento de cómo funciona esto, para qué sirve esto, cómo se construye esto, pero particularmente de dónde viene la concepción del diseño. O sea, ¿qué hay que tomar en cuenta para poder diseñar esto? Esa es como la idea, más que el cálculo mismo, digo. Entonces, como yo les comenté anteriormente, nosotros tenemos un sistema, ¿cierto?, que consiste en un muro que retiene agua y que a través del muro o a un costado del muro se encuentra una obra de toma que capta el agua y la conduce a través de un túnel, ¿cierto? La conduce hacia distintos puntos dependiendo de cuál sea la utilidad que va a tener, ¿ya? Puede ser para riego, puede ser para generación hidroeléctrica, puede ser una combinación de ambos, puede ser también para consumo. Entonces, por lo tanto, cada una de las obras que están aquí asociadas tienen un momento en que empieza su construcción y tiene una forma de construcción, ¿ya?, que va a depender de cuál sea el uso que se le va a dar, ¿ya? Entonces, la primera obra que lógicamente hay que construir, ¿cierto?, o una de las primeras obras que se va a construir, porque obviamente esto depende de cómo sea la planificación de cada empresa, de cada contratista. O más que cada contratista, en realidad, generalmente en estas megas obras hay un montón de contratistas, que cada uno se dedica a distintas partes de la ejecución. Hay unos que se dedican a la parte de la construcción del muro, otra empresa que se puede dedicar a la construcción de los túneles, ¿cierto? Porque igual, por mucho que este sistema sea algo bien sencillo desde el punto de vista teórico de cómo funciona, en la parte práctica, en la ejecución de las obras, es algo bastante complejo, porque tienen que pensar que hay que hacer una excavación a través de un cerro, ¿cierto? Entonces son empresas especializadas. Ustedes se imaginarán más o menos de qué estamos hablando. No sé si han visto alguna vez nuestros canales de History Channel o qué sé yo, cuando hacen las mega construcciones y se meten estos topos que tienen puntas diamantadas, ¿cierto? Y van rompiendo la roca y van haciendo los túneles. O sea, es un tema no menor, ¿ya? No es como cualquier empresa que se dedique a hacer esto. Una de las primeras obras que se ejecutan son las ataguías. Que las ataguías, como les había comentado anteriormente, sirven. Hay dos ataguías, una que está aguas arriba y otra aguas abajo del punto donde va a ser construido la presa. Estas existen porque su funcionalidad es la de bloquear el paso del río por su cauce natural, ¿cierto?, tal de poder aislar la zona donde va a ser construida la presa, ¿cierto?,
lógicamente para poder trabajar. O sea, es bastante lógico pensar que no se puede construir un muro en medio del río, donde hay agua. Por lo tanto, eso yo tengo que secarlo, entre comillas, ¿cierto? Y la forma de hacerlo es a través de la creación de estas ataguías. Ahora bien, ustedes me dirán, perfecto, voy a construir la ataguía, va a bloquear el paso del agua, pero ¿hacia dónde va a ir el agua? Pues si el agua va a intentar ir por alguna parte. Entonces, por eso se construye también junto con las ataguías el túnel de desvío, ¿ya? Que es un túnel que es como un bypass, que pasa por el medio del cerro, ¿cierto? Que su funcionalidad es que una vez la ataguía bloquea el paso del agua, va a incorporarse a través de este túnel de desvío y se va a devolver al cauce natural río abajo, ¿cierto? En algún punto la va a devolver. Una ataguía tiene, obviamente, dimensiones distintas, ¿cierto? O sea, hay que también calcularlas. Así como se calcula el muro, como se calcula el resto de la obra, las ataguías también se calculan, ¿ya? Porque tienen que pensar que la ataguía, finalmente, es un muro, ¿ya? Es un muro cuya funcionalidad es bloquear el paso del agua. Y así como nosotros lo vimos en el caso de los muros, cuando yo les comentaba que un muro no puede verse sobrecoronado, no puede pasar el agua por sobre él porque si no el muro va a colapsar. Aquí pasa lo mismo, ¿ya? La taguía tampoco puede colapsar. Entonces hay que diseñar la taguía de manera de que en función del análisis pluviométrico, el análisis de los caudales, del comportamiento de los caudales dentro de esta cuenca, me permita identificar cómo tiene que ser el dimensionamiento de esta taguía tal que no se vea sobrepasada y no genere sobrecoronamiento y no la destruya, ¿ya? Fíjense, por ejemplo, el dimensionamiento de esta ataguía que está en la imagen, donde podemos ver las excavadoras, ¿cierto? Que son pequeñas en comparación con la altura de esta ataguía. Este no es el muro, no es la presa. Estas son las que bloquean el paso del agua para poder hacer la presa. Entonces, más o menos para que se vayan haciendo la idea de la magnitud de este tipo de obras, que bueno, yo creo que ya más o menos ya lo tienen claro. ¿Por qué es importante el diseño? ¿Por qué es importante, bueno, los ingenieros que diseñan, cuál es la relevancia de hacer bien su trabajo? Porque esto es algo que ustedes ven, obviamente todo lo que han visto dentro de su asignatura hasta el día de hoy, tiene que ver con la ejecución misma de las obras, ¿ya? Creo que obviamente ustedes tienen que también saber leer un diseño, porque es importante, ¿cierto? Aquí es un complemento de trabajo. Están los que diseñan y están los que ejecutan. Y es importante hacer bien ese nexo, porque muchas veces, y yo lo he visto dentro de mi experiencia laboral, he visto profesionales que toman decisiones en base a el olfato, ¿ya? Sin tomar en cuenta el por qué algo que estaba diseñado de esa manera tenía esa forma. A ver, les voy a contar un ejemplo. Se está ejecutando un proyecto que es no recuerdo el nombre de esto porque es un diseño de arquitectura, pero es como una techumbre que es bien bonita, que tiene, de hecho, hasta una cierta... Es como para una calle, ¿ya? Una vereda en realidad, es una techumbre como un cobertizo. Resulta que ese proyecto se ejecutó sin memoria de cálculo de parte de un estructural. No tiene un diseño estructural eso. Se ejecutó, y ¿qué es lo que pasa? Que ahora está cediendo el techo, porque, o sea, yo no tengo nada que contra los arquitectos, pero pastelero tus pasteles. Y en este caso, este arquitecto no se preocupó del diseño, lo pasó por alto, y él diseñó arquitectónicamente cómo hacer esa techumbre, ¿ya? Resulta que ahora está cediendo, y está a punto de caerse. Entonces están con el medio forro porque en cualquier momento eso puede caer y si no se tiene cuidado puede incluso caer sobre una persona. Entonces es un tema grave desde mi punto de vista. Ahora, es importante
que todos los profesionales, no importa el área de donde sean, entiendan que esto es un complemento de trabajo. Y cuando una empresa que ejecute, una empresa contratista que ejecuta obras, no toma en consideración, o no le importa, o piensa que está de más, el diseño de ingeniería y toma decisiones en base netamente al olfato, modifica algo del proyecto original, se generan problemas, se generan déficits, y por algo las cosas están hechas, se diseñó como de esa manera, ¿ya? Entonces, un poco un llamado también a ustedes que tengan mucho cuidado futuro y no cometan ese tipo de errores. Siempre las cosas son por algo y siempre es importante evaluar las cosas antes de hacerlas. Hubo una crecida en mayo del año 2001 que produjo un caudal afluente, estas imágenes son de la Central Ralco, donde se vio sobredemandada la taquilla que se había construido. Entonces tenemos en esta primera imagen, fíjense que acá está la taquilla, donde se ve aquí como un punto como rojo, no sé qué será eso. ¿Ya? Ahí está la taquilla, ya construida, ejecutada, y cuya función era desviar las aguas. Fíjense que más abajo de sus pantallas se ve que está ahí todo el agua bien turbia, porque obviamente esta fue una... Desconozco la crecida, cuál habrá sido el periodo de retorno a esta crecida, pero fue una crecida centenaria, a lo menos. ¿Ya? O sea, que se produce una vez cada cientos de años. No sé si ustedes, bueno, no, ustedes deben haber estado súper chicos en el año 2001, así que a lo mejor no se acuerdan de las lluvias que se generaron, igual que en el año 2005, que se inundó, Concepción, por ejemplo, se inundó en el año 2005. Ya estaba a punto de sobrecoronarse la taquilla, porque a diferencia del muro que tiene vertedero, la taquilla no lo tiene, ¿ya? Entonces estaba a punto de sobrecoronarse. Estas fotos del 27 de mayo. Y lo que pasó obviamente el día 28 de mayo, el día siguiente, fue que la taquilla se vio sobrecoronada, ¿cierto? Y cortó a la taquilla el río. Se la llevó. Fíjense que aquí están los estribos donde se iba a construir el muro. Esta era la taquilla aguas arriba, lógico, que es la más grande, ¿ya? Acá se ve mejor también el estribo, aquí que se ve como un color gris, porque está obviamente todo erosionado, ¿ya? Y aquí estaba, ahí está la taquilla aguas abajo, no sé si alcanzan a verla, y aquí se ve como un pozo, porque obviamente está lloviendo, así que se va a posar agua, y aquí va a ser construido el muro, ¿ya? Sobrecoronó el río a la taquilla y se llevó a la taquilla aguas arriba, y lógicamente pasó también por arriba de la taquilla aguas abajo. Si mal no recuerdo, así finalmente quedó, después de la lluvia, la taquilla. De allá viene el río, ¿cierto? De arriba de las pantallas. Y aquí ya tenían las máquinas trabajando para volver a recuperar esto. Si mal no recuerdo, no sé si llamarlo error, pero este problema generó un retraso de la obra de como 3 años. ¿Por qué no lo llamo error? Porque en estos casos particularmente, siempre un proyecto está sujeto a cometer, a cometer, es que no quiero utilizar la palabra error porque no considero que esto haya sido un error. ¿Por qué? Para poder hacer estos diseños se basan en datos estadísticos, datos de pluviometría, pluviométricos, datos fluviométricos, que son datos finalmente reales, ¿cierto? Y que son estadísticas, pero son estadísticas que tienen un cierto periodo de años. Aquí, en esta cuenca, pueden haberse tenido, por ejemplo, 50 años de datos. Lo cual es harto, es mucho. La estación más antigua que yo por lo menos recuerdo es una que tiene como 70 años, que es la estación de la DGA. Entonces, uno trabaja en la estadística en base a 70 años de datos que hay, por ejemplo. Supongamos 50 años de datos para este río. ¿Qué pasa si sucede una lluvia o una crecida que en estadística o estadísticamente se genera una vez cada 500 años o cada 1000 años? Siendo que yo tengo apenas 50 años de datos. ¿Se entiende? Entonces, yo no tengo la información total desde los inicios de este río, que este río quizás cuántos miles de años tiene.
¿Ya? Tengo 50 años de datos de información. Y en base a esos 50 años de información, yo calculo y determino y diseño las obras. Entonces, en estricto rigor, yo no lo llamo un error de ingeniería porque esto en estricto rigor es falta de información. Eso es lo complicado de trabajar este tipo de análisis, porque esto se le llama análisis hidrológico. ¿Ya? Uno hace modelaciones hidrológicas del comportamiento del agua para poder con eso definir obras hidráulicas, como en este caso. Pero de repente los datos no te acompañan. Y pasa esto. ¿Ya? Justo se le ocurrió generarse una crecida de este tamaño, que es 2.600 metros cubos por segundo. Es como que imagínense que ustedes están parados en medio del río y de repente ven 2.600 cubos imaginarios de 1 metro cúbico cada uno, que vienen encima suyo y por segundo. O sea, la cantidad de agua es gigantesca. ¿Ya? Sobre todo para un río que está en una garganta, que es bien estrecho. ¿Dudas? Profe, ¿las batallas son temporales? Después se Son, sacan. tem- son temporales bastante, sí. Sí. Las ataguías son mientras se construye el muro. Después de que se construye, la ataguía se saca. ¿Ya? De ahí empieza a llenarse el muro. Buena pregunta. ¿Y ese material, profe? ¿Qué se hace con él? Se deposita. Lo que pasa es que es material del mismo río, entonces por ende tienen que, la verdad, tienen que depositarlo de vuelta al río en algún punto de acopio, pero me imagino que debe ser agua abajo. Ahí se me escapa el conocimiento un poco, pero me imagino que debe ser agua abajo, lo deben devolver. Algún punto de acopio que esté autorizado, porque sería absurdo llevarlo a algún botadero, siendo que es material del río, no está contaminado, nada por el estilo. Sería absurdo. Pero sí, se eliminan las taquillas después cuando ya esto va a entrar en funcionamiento, cuando el muro está ok, construido, se elimina la taquilla y se empieza a acumular agua. No sé si hay otra pregunta o seguimos. La taía acumula agua atrás, ¿cierto? Sí, pues, esa es la función, pues. Y Es después bloquear para el paso del agua. sí, es que y para sacarlas, ¿cómo lo hacen? O el material se va por ¿cómo se llama? Lo que se construye después de eso. ¿Cómo? ¿Al túnel de desvío? No, por el túnel de desvío no puede pasar material. O sea, Por eso. pasa, pero no puede tirarlo así como a la fuerza, por así decirlo, no. Por eso. No, empieza a demolerla nomás. Pues. Me imagino que mucha parte de la taquilla también, porque obviamente eso va a estar colapsado con agua, mucha parte de la taquilla también se acumula como sedimento a los pies de la misma presa. O sea, yo creo que tienen que tratar de sacar la mayor parte y depositarla en alguna otra parte del río y el resto se la va a llevar el agua nomás. Ahora, lógicamente, la taquilla no está a ese nivel. O sea, ahora aquí está casi colapsada de agua la taquilla por la crecida. Pero en estricto rigor, la taquilla es un bloqueo menor, porque toda el agua se está yendo a través del túnel de desvío, pensándolo en un cauce normal. ¿Ya? O sea, la taquilla yo creo que no se llena ni a la mitad de su dimensionamiento. Simplemente es un bloqueo y el agua toma otro curso nomás. Es para que el agua no se incorpore acá donde va a ser construido el muro. Pero la taquilla en estricto rigor nunca está solicitada. O sea, es un bloqueo nomás, menor. ¿Ya? Bien. Bueno, Ahora, particularmente para esta crecida, claro, ahí estaba casi sobrecoronada en esta imagen. Pues. En la otra ya se sobrecoronó y se fue y pasó el río por encima de ella y chao taquilla. Pero pensemos que, por ejemplo, para el río normal, fíjense en esta misma imagen, dónde está el nivel de agua y dónde está la taquilla, o cuál es la altura de la taquilla. Entonces, todo eso tú puedes claramente removerlo con maquinaria. Y lo que está sumergido quedará como sedimento al pie del muro nomás. Obviamente nos vamos a poner acá en la parada de ver esto desde el punto de vista de la generación hidroeléctrica, porque es el sistema más completo y más complejo ¿ya? de analizar. Porque obviamente si utilizamos un muro simplemente para agua, para riego, es un muro que finalmente va a tener un túnel de aducción que te va a conducir a través de canales, ¿cierto?, el agua hasta los regantes. En el caso de la empleabilidad hidroeléctrica, acá ya la cosa se pone interesante porque el túnel de aducción funciona como un conducto para poder llevar
el agua hasta la casa de máquinas. En la casa de máquinas donde donde sucede la magia, ¿no? En la casa de máquinas tenemos las turbinas, los generadores de energía, ¿cierto? Que son finalmente los que producen la energía eléctrica. Entonces, como se puede ver en esta imagen, tenemos el embalse Ralco, que está a la izquierda, ¿cierto?, de la imagen, donde está la presa, y tenemos un túnel de aducción de 7 kilómetros que está a un costado del embalse. ¿Ya? Fíjense que son 7 kilómetros que van por roca madre. O sea, es un tema no menor. O sea, la construcción de ese túnel, imagínense la cantidad de tiempo, de años que tarda, la cantidad de plata que hay involucrada aquí. O sea, estas son pegas realmente estratosféricas. O sea, fíjense que el diámetro de la excavación es de 9,2 metros. O sea, aquí estos son proyectos gigantescos. Yo me acuerdo que, como yo les comentaba, siempre voy con los cursos a ver la presa, la central, perdón, Pehuenche. Y ahí nos cuenta el David que él es el encargado del área como no recuerdo bien el cargo de él, pero es como su relación con la comunidad, con la empresa, la relación con universidades, él es como el que ve toda esa área. Entonces él es siempre el que nos da esta charla y nos lleva a través de la casa de máquinas, siempre vamos a la casa de máquinas a conocerla. Y él nos comenta que esa central se demoraron como 13 años en construirla. Entonces son un proyecto grande, mucha plata y mucho tiempo, ¿no? Pero bien rentable también, pues, o sea, más que mal, está generando energía. Profe, ese túnel tiene que ir con pendiente, ¿cierto? El agua viene a presión, Ah, porque... espérame. Vamos a tratar de hacer este dibujo en 3D, porque yo soy re malo para dibujar hasta en 2 dimensiones y en 3 más me pierdo. Pero lo vamos a intentar. ¿Por qué no me aparece esto? Ahí está. Imaginemos que estamos justos parados a un costado, en un lado de la ribera de este sistema. Tenemos la presa, tenemos el lecho del río, tenemos el nivel de agua, ¿cierto?, almacenado. Entonces el túnel de aducción, supongamos que está ahí. Yo les contaba que, por ejemplo, cuando les mostré la foto de la jaula de pájaro, ¿cierto?, ahí en ese caso la aducción estaba acá y pasaba por el medio de la presa, de hecho. No sé si se acuerdan. ¿Ya? Esto es un poco lo mismo. Lo único que en vez de pasar por el medio de la presa, va por el medio del cerro, porque su funcionalidad es otra. Supongamos que está ahí. Entonces imaginemos que ese es el costado del cerro que está al frente, la otra ribera. ¿Ya? Entonces el agua está a presión. Eso es lo que produce el escurrimiento. ¿Ya? Este túnel está lleno de agua, el túnel de aducción, y el nivel de agua está por sobre él en el túnel. O sea, esto siempre está escurriendo debido al diferencial de presiones que se genera. ¿Ya? No es como el caso de no sé, de un colector de aguas servidas, que ese sí se mueve gravitacional. Esto es un tema netamente diferencial de presiones. Porque de hecho, en la casa de máquina, las turbinas aprovechan la energía cinética y la energía de presión para su funcionamiento, que esa es la parte que vamos a ver ahora. Profesor, Dígame. pero en este caso para optimizar toda la energía que trae el agua, se le debería dar pendiente entonces, ¿o no? ¿Qué es Porque lo se que dice pasa? que no es necesario, pero para sacarle más provecho, o tampoco es necesario. Es que el provecho de la energía es la diferencia de altura entre el eje de la turbina y la cota de agua en el espejo de agua del embalse. Esa es el aprovechamiento de energía. Por lo tanto, aquí en estricto rigor no es un tema de si tenga pendiente, incluso podría estar hasta a contrapendiente.
Da lo mismo. El tema es que la turbina siempre va a estar instalada a una cota menor a la cota del embalse, de agua en el embalse. Por lo tanto, toda la energía aprovechable va a ser la cota de agua por sobre el eje de la turbina. En ese caso, en el embalse, la cota de agua en el embalse, del espejo de agua en el embalse, con respecto a la cota del eje de la turbina, va a ser todo energía potencial. El tema es que cuando llegue a la turbina, esa energía potencial va a venir transformada en energía cinética. Y además de eso, hay que sumarle que tenemos energía de presión, porque hay una columna de agua por sobre ella. Entonces vamos a tener dos energías, que es la energía cinética y la energía potencial de presión, ¿cierto? Que son las que van a generar el movimiento de la turbina para generar energía hidroeléctrica. Entonces, claro, el túnel de aducción, que dice aquí sistema de conducción, es lo mismo, ¿ya? Puede ser en pendiente, puede ser, no sé, que venga horizontal y tenga una caída y después llegue a la turbina, puede ser incluso hasta en contrapendiente. El diseño de eso se va a preocupar en las pérdidas de carga, porque las pérdidas de carga, obviamente, igual aquí, como en todos los sistemas que nosotros hemos visto, sobre todo en hidráulica, la relevancia de esto está en analizar, o disminuir, mejor dicho, las pérdidas de carga, para poder llegar con una mayor energía disponible al eje de la turbina. ¿Me sigue? Entonces, sus preguntas son súper válidas porque de hecho es lo que iba a explicar ahora. La transformación de la energía, o el proceso de transformación de la energía, es que yo en el embalse, la idea de un embalse es acumular agua. Si yo tengo, supongamos, imaginariamente, para el ejemplo, supongamos que yo tengo mi turbina, yo voy a tener aquí una conducción a través del muro. ¿Ya? Esa es mi bocatoma, ¿cierto? Que era como la jaula de pájaro que yo les mostré la otra vez, creo que se la mostré. Fotos. Fotos en Barsancoa. No, creo que no está. Aquí está. Eso. Aquí yo estoy parado sobre el muro y aquí estoy mirando la bocatoma o obra de toma. ¿Ya? El agua obviamente está por sobre esta bocatoma y el agua se incorpora por aquí. Y después, de forma horizontal, pasa a través del cerro. O sea, claro, a través del muro, perdón. Pasa a través del muro. ¿Ya? Entonces imaginemos ese caso. Supongamos que atraviesa el muro y aquí entre medio del muro en algún punto está la turbina. Digamos que esa es la turbina. Estamos suponiendo un ejemplo, nomás que es para que se entienda. Entonces, toda la energía disponible va a estar entre la cota del nivel de agua y el eje de la turbina. ¿Ya? Esa es la energía, ese nivel de agua es la energía máxima a la que yo puedo aspirar, ¿cierto? Que va a ser la energía potencial. Pero después cuando nosotros asumimos el caso real, que esto va a estar en movimiento, ya esto ya empieza a transformarse en energía cinética. Por lo tanto, acá la turbina llega como energía cinética más energía de presión. Pero eso se le están restando también las pérdidas. Las pérdidas por entrar acá a la bocatoma, aquí hay pérdida, ¿cierto? Acá hay pérdida en el codo, recuerden hidráulica. Hay pérdida regular en el tramo, ¿cierto? De la aducción. Entonces, toda esa energía potencial se va a transformar en energía cinética, va a hacer girar la turbina. La turbina va a transferir ese giro porque va a transformar esa energía cinética de la velocidad del agua, ¿cierto? La va a transformar en energía mecánica a través de este rotor. La turbina va a hacer girar un rotor y ese rotor va a producir dentro de las bobinas del generador energía eléctrica. Ustedes no sé si tuvieron electromagnetismo o algún curso por el estilo, de cómo se produce la energía eléctrica. Es como los dínamos de las bicicletas, ¿cierto?
Los que conocen los dínamos, uno con la rueda de la bicicleta hace girar la ruedita del dínamo, y esa ruedita, fíjense que es como la turbina. Gira a través de un rotor, llega al generador que está dentro del dínamo, y ese generador produce la energía eléctrica que alumbra la ampolleta de la bicicleta. Es lo mismo. O sea, teóricamente esto es bastante sencillo el funcionamiento. Tiene mucha lógica. Después que se genera la energía eléctrica en el generador, se va a la línea de transmisión, po, al sistema interconectado central. Se va para Santiago. A través de las torres de alta tensión que ustedes ven de repente cuando andan por el campo o en la carretera, de repente se atraviesan algunas también. Y luego que la turbina consume la energía del agua, como le quitó la energía, esa energía que viene desarrollándose como tremendas velocidades a la que viene el agua, como se la quitó la turbina, después la entrega mansamente de vuelta al río. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Aquí tenemos una imagen del túnel de aducción. Este es el que tenía 9,2 metros de diámetro, 7 kilómetros. ¿Ya? Aquí se está desarrollando el túnel de aducción. Bueno, aquí estos hombres trabajan en la penumbra misma, ¿cierto? Aquí ya, digamos, el túnel, en la roca viva, ¿cierto? La cual, lógicamente, después tiene que ser revestido porque, como les digo, se van a generar pérdidas de carga. Por lo tanto, se reviste para poder disminuir la pérdida de carga, ¿cierto? Dándole un curso más uniforme al escurrimiento, ¿ya? Quitándole todo lo poco homogéneo que es la roca misma, ¿cierto? Y que va a producir, lógicamente, mayores pérdidas de carga en un túnel revestido. Técnica de revestimiento. Yo los he visto en shot. Hay unos paneles que utilizan para revestirlos también, pero la mayoría generalmente son con shotcrete, no el básico. Hay uno que es especial, no recuerdo el nombre en este momento. Y esta manga que se ve aquí arriba es netamente para poder entregar oxígeno al túnel. ¿Ya? Esto, cuando entre en funcionamiento el sistema, esto va a estar colapsado en agua todo el tiempo. En este perfil de descarga que se llama, en este túnel, ¿ya?, que está atravesando la roca, en algún punto antes de llegar a la casa de máquina, se va a generar este perfil, que esto, insisto, no es para todos los casos iguales. Ya esta central es la central Ralco y está construida de esta manera. Muchas centrales, embalses, son de este tipo, ¿ya? O conllevan estas obras. Pero obviamente va a depender de cada una, dependiendo de la topografía, dependiendo de ciertas características, incluso hasta de la demanda que tenga la central. Se está haciendo para qué cantidad de energía que quiera generar, ¿cierto? Pero generalmente, si es que no en todos los casos, parte del perfil de la descarga, antes de llegar a la caverna de máquinas, sobre todo, se construye una obra que se le denomina chimenea de equilibrio, ¿ya? Imagínense que la chimenea de equilibrio es como un tubo de pitot hidráulica. Dicho eso, ¿para qué sirve la chimenea de equilibrio entonces? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se les ocurre? Tiene que ver con presiones. Efectivamente. Pero en realidad no es para ver las presiones, porque de hecho, fíjense en el dimensionamiento de una chimenea de equilibrio. Aquí tenemos una pluma. Fíjense el diámetro que tiene. ¿Para qué creen ustedes que puede servir la chimenea de equilibrio? La chimenea de equilibrio, su funcionalidad es liberar sobrepresiones. Imagínense traer
antes de la casa de máquina, traer 7 kilómetros de agua, ¿cierto? Que no tenemos el perfil longitudinal. Aquí está, pero aquí está. No, pero no era esto lo que necesito. Ya, pero bueno. Imagínense traer agua a presión por 7 kilómetros a una velocidad gigantesca, ¿ya? Que va a querer entrar a la casa de máquina. Imagínense qué pasaría si yo cierro las compuertas antes de llegar a la cadena de máquina o casa de máquina, lo mismo. Esto tiene compuertas para que ingrese el agua a la cadena de máquina. O tiene válvulas. Por ejemplo, esta válvula. Si yo cierro esta válvula, está pasando el agua por aquí, esta válvula no me acuerdo cuántos metros tenía de diámetro, pero es gigantesca. Está pasando el agua y yo de repente cierro la válvula. Cuando yo cierro esa válvula, se produce lo que se denomina el golpe de Ariete. El golpe de Ariete, como ustedes han visto en televisión, por ejemplo, que son buenos ahí para mostrar cuando entran la policía, ¿cierto?, a sacar a los narcos de sus casas. Ahí utilizan el ariete. Y el ariete, bueno, de lo mismo, ahí ustedes entienden que sirve para poder reventar las puertas o las rejas, ¿cierto? Lo que genera es un golpe fuerte, seco, con mucha energía, que rompe las puertas y las rejas. En este caso, cuando uno cierra la válvula, todos hemos cerrado una válvula de repente en las casas y queda media tiritona, ¿cierto? Empieza como a vibrar. Y eso es porque el agua viene de energía y uno de repente, de sopetón, de golpe, le cierra la puerta al agua. Entonces imagínense que cada molécula de agua, de esas que vienen viajando, le cierran la puerta y chocan contra la puerta. Imagínenselo como no sé, la gente cuando se ha visto en estos accidentes que han pasado de repente, cuando tratan de escapar de un lado y se bloquean y empiezan a aplastarse unos con otros, imagínenselo así. Chocan las moléculas de agua contra la compuerta o contra la válvula y las que vienen atrás, que vienen con su inercia, ¿cierto? Vienen con esa energía, empiezan a chocar contra ella. Y así sucesivamente, las demás atrás van chocando las demás adelante, ¿cierto? Y estas se van acumulando contra la puerta. Entonces se genera una sobrepresión que, si no es controlada, puede reventar todo, reventar válvulas, compuertas, romper el revestimiento del túnel. ¿Me siguen? Entonces, esa sobrepresión producida por el cierre de las válvulas o de las compuertas, ¿cierto?, lo que produce es un alza en la presión. Y para poder liberar esa presión y que no se produzca esa sobrepresión sobre el sistema, esa presión se libera a través de la chimenea de equilibrio. ¿Y cómo se libera? Se libera en que, al chocar la presión, ¿cierto?, existe este aumento de presión y de manera instantánea esas presiones empiezan a transferirse a través de las moléculas de agua hasta que llegan a la chimenea de equilibrio. ¿Y qué pasaría en la chimenea de equilibrio? ¿Cómo se liberaría la presión? Empieza a subir el agua por el chimenea. Subiendo el agua, profe. Sube el agua. Exacto. Inmediatamente empieza a subir el nivel del agua. Y ahí se libera la presión, la sobrepresión que se genera sobre el sistema. Y después baja. ¿Entienden? Eso es. Como pueden ver en esta imagen, ¿cierto? Se tiene la conducción, baja luego a través de la chimenea de equilibrio y llega a las turbinas. Pero cuando se bloquea el sistema, para impedir que esas sobrepresiones queden acumuladas dentro de la conducción, ¿cierto?, no le quedaría otra que liberarse en el embalse y quedaría la grande, y seguramente reventaría todo. Por lo tanto, existe la chimenea de equilibrio, donde el nivel de agua va a aumentar, ¿cierto?, para liberar esa sobrepresión que se genera. Y luego va a volver a su estado normal. Nuevamente la imagen de la chimenea de equilibrio.
La caverna de máquinas, o casa de máquinas, es como una empresa, no sé, no sé cómo llamarlo la verdad, es como un espacio bien amplio que se construye dentro del cerro. O sea, aquí está todo excavado, la roca madre, y sobre las cabezas, ¿cierto?, está el cerro. O sea, puede haber gente caminando sobre esta caverna en ese momento que se sacó la foto. Acá se ubica todos los equipos que generan la energía eléctrica. O sea, generalmente las cavernas de máquinas considera a lo menos 3 niveles que son los relevantes, que es el nivel -2, que es donde está la turbina, el nivel -1, que es donde está el rotor, y el nivel 0, que es donde está el generador. O sea, vamos a utilizar estas mismas imágenes, este terreno. Este sería el nivel 0. Aquí, que nada con este, no sé si reconocerán ustedes alguno de estos chicos mayores que ustedes. Este sería el nivel 0. Fíjense que estamos dentro del cerro. Y aquí se ve la parte superior de los generadores. ¿Ya? Por tanto, el nivel inmediatamente debajo de él, perdón, este es el nivel 1. Aquí es donde se ve la parte superior del generador. Como la cabecita del generador, que no tengo foto de eso, pensé que tenía. Debería haberle sacado. A ver si hay alguna otra foto donde salga eso. Denme un segundo. ¿Qué es esa, no? No. Ahí está. ¿Se alcanza a ver? Sí. Esta sí. Ahí, este es el nivel 1. Ahí se ve la parte superior del generador. O sea, debajo de esto hay un generador, una bobina, ¿ya? Que es la que está produciendo toda la generación de energía eléctrica. Y esto acá es por donde libera el aire. ¿Ya? Fíjense que hay dos, hay otra ahí al fondo. Hay dos turbinas acá. Por eso es que la otra imagen aparecía como válvula 2, porque son dos válvulas, o sea, son dos vías por donde está conduciendo el agua. En este caso no es solamente una aducción, o es una y después se transforma en dos, ¿ya? O bien, bueno, en este caso se transforma en tres, de hecho. O bien, desde el inicio, vienen dos túneles de aducción, bastante poco probable. O sea, seguramente lo que debe pasar en este caso es esto, ¿ya? Viene un único túnel y después se divide a dos generadores que son los que están generando la energía eléctrica. Vamos a ver ahora si tengo alguna del nivel de los generadores. Me parece que los generadores no podíamos ingresar por razones obvias, ¿ya? Es bastante peligroso ahí, alto voltaje, por lo tanto no se puede ingresar a la parte de los generadores. Por lo tanto, el nivel -1 está bloqueado, no podíamos entrar, pero al nivel al nivel 0 no podíamos entrar, pero podíamos entrar al -1 y al -2. Aquí tenemos el -1, que es donde está el rotor. Debajo de este rotor está la turbina, ¿ya? Que es la que está haciendo girar este rotor, y arriba del rotor está el generador, ¿ya? Ese soy yo por si acaso. Ahí tenemos otra imagen del rotor. Aquí hay otra imagen del rotor. Ya, esto está girando, desconozco las revoluciones, pero créanme que es bastante. ¿Ven? Aquí
Aquí está la foto mirando hacia abajo, y aquí abajo está la turbina. O sea, toda el agua está pasando por acá. Uno cuando estaba aquí parado daba un poco de miedo porque vibraba mucho acá este piso. Por aquí abajo está pasando el agua con mucha energía cinética a una alta velocidad y está girando la turbina que está aquí abajo, que era una turbina caracol. Hace girar el rotor y esta sería la foto sobre el rotor. Ahí. De la parte de arriba del rotor, ¿cierto? Donde estaría el generador acá arriba produciendo la energía eléctrica. Una de las turbinas, esta es la turbina... dice cuál es la turbina, ¿no? Profe, en el nivel -2, ¿qué se encontraba? La turbina. Ya. Aquí Gracias. estamos, no, aquí estábamos en la turbina. Pero no sé cuál es esta. Pero esta estaba sin generar. Estaba cerrada esta válvula, no estaba ingresando. Porque este mecanismo, lo único que hace que este mecanismo entre en funcionamiento o no, es netamente abrir la... No la tengo la foto. Espérense un poquito. Ahí está. Es abrir la turbina, o sea, perdón, la válvula. Aquí la válvula está abierta, la 2 está funcionando, porque el 2 está arriba. Cuando el 2 está abajo, está cerrada. Todo esto, que esto gire, que la turbina gire, que se genere energía, todo es gracias a esta válvula. O sea, toda la magia está aquí. Si esta válvula está cerrada, nada de esto estaría pasando. Que de hecho es lo que está pasando acá. Esta era la turbina 1. ¿Ya? Me imagino que debe ser esa CP1 número 1 en la que está marcada, o sea, esta es la turbina 1. Y como se ve, la potencia es 0. Por lo tanto, estaba cerrada la turbina, no estaba generando energía. ¿Ya? La que sí estaba generando era la turbina 2. Sé que tengo una foto también de la turbina 2, pero no sé dónde está. Aquí está. Y esta era la que sí estaba funcionando. Ah, también dice CP1. No sé cuál turbina es cuál, no lo sé. Bueno, pero esta sí estaba generando en ese momento una potencia de 214,56 megawatts. ¿Ya? Todo va a depender de qué tan aperturada esté la turbina. O sea, dale vuelta, qué tan aperturada esté la válvula. La válvula es la que manda. Yo puedo abrirle un cierto porcentaje. Puede estar abierto un 100%, un 40, 50%, yo ahí veo. Y esto, la cantidad de potencia que yo voy a generar, va a depender de cuánto sea la potencia que me quieran comprar. O sea, tampoco es como llegar y, ya, no, voy a generar 300 megawatts, o sea, al máximo, al tope de esto. Y la voy a tirar para el sistema interconectado central y vamos comprando energía. No. O sea, hay una empresa aquí que produce la energía, hay otro que la distribuye, hay otro que la transmite hacia Santiago, quien la compra, y ahí ya vamos en tres. Y después hay otra empresa que la distribuye. O sea, la CGE no tiene nada que ver con estos. Por ejemplo, la CGE, el último eslabón, antes de que llegue la energía a nosotros, ellos la distribuyen. ¿Ya? Estas son otras empresas, con bomba chicura, a otro nivel también de empresa. Entonces, como ven, aquí está, obviamente, este es un bosquejo de lo que está pasando acá. Tenemos el agua almacenada, está entrando la turbina está generando 214,56 megawatts de potencia. ¿Bien? Ahí está el giro, 187,6 RPM, ¿cierto? A esa revolución está girando la turbina. ¿Dudas o alguna consulta en realidad? Si tienen alguna consulta que hacer. Profe, no genera Diga. al máximo porque estaría regalando energía, ¿o no? Es que en estricto rigor, no es que la regale, sino que el sistema, usted tiene que entender que toda esta línea
de consumo de... A ver, imagínese que usted tiene una cantidad de energía gigantesca que está viajando. Usted necesitaría una batería del porte de la Tierra para poder almacenar esa energía. La energía no se puede almacenar. La energía se compra, se distribuye. A ver, se produce, se transporta, se compra, se distribuye y se vende de acuerdo a la demanda. Y la demanda somos nosotros. La parte de usted y yo son la minera, o sea, todo lo que consume energía. Entonces, en estricto rigor, dependiendo de la energía que nosotros estemos demandando, es lo que la CGE le va a pedir a el que se la está vendiendo, que es, ahí me pierdo un poco de quién es el personaje que administra la energía. Y ese administrador de energía le está comprando a las centrales. Por lo tanto, yo voy a generar, o la central va a generar energía en función de cuánto le estén comprando, dependiendo de cuánto sea la demanda. Entonces, no es como que ellos me dicen, ya, necesito que en este momento me esté mandando 200 y yo le mande 250 para allá. Porque si no, le estoy mandando también una sobredemanda de energía. ¿Y qué van a hacer ellos con la energía que le estoy mandando de sobra si no pueden almacenarla? También pueden colapsar los sistemas. De hecho, se han producido muchos problemas eléctricos por casos de ese tipo, donde se está sobredemandando el sistema y se cae. Muy bien. Este es un caso bien particular que esto yo lo vi en Tinguiririca, que Tinguiririca está de San Fernando hacia la cordillera. Los que viajan para Santiago de repente se habrán fijado que parece Tinguiririca. Ahí en Tinguiririca hay una empresa que se llama Tinguiririca Energía. Y en algún momento, cuando estaba en mi primera pega, tuve que ir a ver, tuvimos que ir a hacer unos trabajos a esta central. Y esta central es súper particular y es bien interesante porque nunca había visto algo por el estilo. Esta funciona de esta forma. Supongan que el río pasa por acá. ¿Ya? Aquí está el cerro. Una cosa así el cerro. Entonces lo que se hizo acá es que se hizo la casa de máquina. Se hizo acá, que lo voy a dibujar como una casita. Casa de máquinas. Donde se produce la energía eléctrica. ¿Ya? Entonces lo que ellos hicieron es que como la casa de máquinas ya está a una cota considerable bajo el río, hicieron una central de paso, no un embalse. ¿Ya? Lo que ellos hicieron es lo siguiente. Condujeron el agua desde el río e hicieron aquí la obra toma. Entonces ellos dijeron, ¿para qué vamos a almacenar agua si podemos aprovechar el desnivel natural que ya hay entre el río y la ubicación donde va a estar la casa de máquina? Por lo tanto, sacamos el agua del río, la descargamos en esta obra de toma, y aquí tenemos el pique de descarga. ¿Ya? Entonces toman toda el agua, no se preocupan de la energía cinética que se genere acá en este punto, sino que acá en este pique ellos producen la energía cinética, transformando toda la energía potencial que tienen desde acá arriba en energía cinética. Y llegan hasta la casa de máquina y la transforman en energía eléctrica. No fue necesario almacenar agua. El mismo desnivel del terreno te permite tener este caso, ¿ya? Que en los embalses generalmente no se puede, porque obviamente el río siempre pasa por el punto más bajo, en una cuenca. O sea, siempre nosotros tenemos una cuenca, tenemos un cerro, y otro cerro al lado, y el río viene por allá abajo. Pero en este caso, el río viene por arriba. Y el terreno estaba mucho más abajo donde poder instalar la casa de máquina. Entonces, en este caso se pudo optar por hacer una central de paso, que se llama, que es este caso.
¿ya? No embalsas Pero agua, sí. aprovechas el desnivel natural del terreno con respecto al río, dígame. ¿Qué pasaría si algún día baja el río? Buen punto. No puedes producir, así de sencillo. Si no tienes agua no puedes producir energía. Pero en el Y, embalse pasa lo mismo, pues. Si no tenía agua ah, tampoco podía almacenar agua, po. Es exactamente el mismo problema. Por eso es que es bien complicado los estudios hidrológicos que se realizan. No es como llegar y decir, ya, quiero instalar aquí un embalse. No, o sea, hay un montón de estudios previos para poder ver la factibilidad de poder generar un embalse. Uno de ellos es que el río tenga agua. Por eso es que generalmente esto se construye en agua arriba, ¿cierto? Porque, o sea, cerro en alta montaña, ¿ya? O en precordillera. Porque la mayor cantidad de agua uno la tiene desde el inicio. Aguas abajo se va sacando agua para distintas cosas, regantes, qué sé yo, se transforma el agua superficial en agua subterránea. ¿Ya? Entonces, por eso generalmente se aprovecha en alta montaña, aparte que en alta montaña se puede aprovechar más el desnivel también que hay. Eh, pero obviamente siempre está propenso esto a que se quede sin agua en algún momento. Un año seco. Vayan a ver el embalse Colbún como está bastante de la lluvia de este invierno. Profesor, Dígame. en ese caso se cambia el curso del agua o se extrae parte del cauce del río. Ya, bien. Este proyecto, este río, a ver, la pregunta dice que es la siguiente, me dice, yo traigo este río acá arriba y yo estoy utilizándolo como bien consultivo, o sea, estoy sacando el agua para consumo y la estoy produciendo y la estoy entregando a través de otro río, a otro río, por ejemplo, a otro río, supongamos que acá al lado de la casa de máquinas pasa un río, pero es otro río. O sea, estoy produciendo energía eléctrica y se la estoy entregando el agua a ese otro río, o bien, ¿qué está pasando? Lo que pasaba acá es que yo le saco el agua a este río principal, a este río número 1, le voy a poner, y este río tenía ahí su forma, ¿cierto? Y conectaba acá abajo con la casa de máquina. No había otro río involucrado. O sea, se daban las condiciones en este sector donde se instaló donde se instaló esta hidroeléctrica, se daba esta condición, donde yo tenía un río que venía a una cota muy superior, pero después se devolvía aguas abajo. Entonces la casa de máquinas generaba energía con él y lo entregaba al mismo río, en ese punto, aguas abajo. Entonces era no consultivo, ¿ya? No era de consumo, porque en estricto rigor igual lo devolvía aguas abajo el agua, al mismo río, al mismo cuerpo de agua. Entonces eso, ¿qué pasa aquí? Dígame. Pero el hecho de hacer, aunque sea devolverlo al mismo río, no genera un impacto ambiental considerable. Gigantesco, po. Sí, po. Grande. Ahora el río que estaba acá arriba era bien grande. El caudal no era, digamos, no era que lo dejaba seco, ¿ya? Pero siempre el impacto que tiene, obviamente, el, el generar energía hidroeléctrica, aunque no sea embalse y sea una central de paso, igual te genera un impacto sobre el ecosistema. Ahora no es tan simple como decir, allá va a generar un impacto, mala suerte, dele adelante con el proyecto. No. O sea, ahí la ley, ay, bien en la tarde, ya mi mente no funciona bien. Eh, 19.300, profe, ¿o no? no, estaba buscando el número, estaba buscando el nombre. La ley, ya, bueno. Hay leyes para esto, no me acuerdo en este momento el nombre. Indica cuáles son las condiciones para que esto sea permitido. ¿Qué quiero decir con eso? Hay condiciones mínimas para que el ecosistema siga funcionando. En un río normal, ¿cierto? Durante el año tenemos ríos con mayores caudales, menores caudales en verano generalmente, ¿cierto? Por lo tanto, es bien variable las condiciones de un río y sin embargo el ecosistema sigue funcionando. Por tanto, yo como Estado me aseguro de que esta empresa, ¿cierto?
pueda sacar agua, pero no pueda sacar agua de destajo y generar la cantidad de energía que quiera. Yo tengo que asegurar como Estado de que el ecosistema siga funcionando. Y para eso yo tengo que mantener un caudal mínimo para que el ecosistema se mantenga. O sea, tengo que asegurar un caudal tal que entre este punto, que es de donde estoy sacando agua, y este punto, donde estoy devolviendo el agua, ese caudal sea capaz de mantener todo este sistema que está entre esos dos puntos. Y eso se le denomina caudal ecológico. O sea, el impacto ambiental, aunque exista, debe verse disminuido al punto de que el ecosistema no puede verse, digamos, afectado por el hecho de la falta de agua. ¿Ya? Eso se calcula y es parte del diseño, y de hecho lo vamos a ver también más adelante. Entonces la obra de toma, en este caso, esta obra de toma que está aquí, es esta. ¿Ya? Es esta que está aquí. O sea, el agua viene a través de este túnel, desde el río que pasa por acá arriba, y aquí está el pique. ¿Cierto? Y cae el agua de manera vertical, se conduce a través de una tubería, ¿cierto? Y llega a la casa de máquinas a generar agua a la turbina. Esta imagen la puse para que más o menos vieran cómo, del tamaño de la obra que estamos viendo. Pues este era el trabajo que estábamos haciendo acá con estos chiquillos, que eran unos alpinistas ellos, y se dedicaban a hacer trabajo en altura. O sea, vieron que pues, mezclaron el trabajo con el placer, digamos, y les gustaba mucho el tema del alpinismo, entonces hicieron una empresa donde ellos trabajaban para empresas gigantescas, trabajaban para, entre otros, trabajaban para la empresa, la celulosa Arauco. ¿Ya? Y todas las pegas que no las puede hacer cualquier trabajador, porque son trabajo en altura peligroso, las hacían ellos. Entonces, ellos que hacían, se colgaban acá y había que instalar un instrumento aquí, en ese punto. Con puro prepararse se mandaban 1 hora y media, me acuerdo, y ahí empezaban después a descender y hacían la instalación de lo que había que hacer en el trabajo. O sea, aquí claramente si fallaban ellos, se caía este muchacho y hasta la vista, ¿no? De hecho, caería aquí por este pique y llegaría a las turbinas, donde las turbinas desaparecerían. ¿Ya? Entonces, más o menos para que entiendan el dimensionamiento de la obra de la que estamos hablando. Y eso que esta era una central súper chica. Los tipos de turbinas, que creo que los vimos en hidráulica, así que lo vamos a ver rapidito. Tenemos la turbina Kaplan, ¿ya? Que la turbina Kaplan principalmente se utiliza en condiciones de donde la diferencia de cota entre el espejo de agua y la turbina, ¿ya? Es relativamente baja. Entonces este tipo de turbina se utiliza generalmente para centrales de paso, como la de este caso, ¿ya? La de Tinguiririca. Aprovecha mayoritariamente la energía cinética del agua, debido a grandes caudales de incorporación. O sea, funciona con grandes caudales que traen la energía cinética debido al mismo del nivel del río y la turbina. La turbina aquí está en la casa de máquinas, recuerden. La Pelton, que es una combinación entre ambas, pero que no se utiliza mucho en Chile, porque la Pelton no utiliza tanto el desnivel como utiliza en su mayoría la energía potencial, o sea, de niveles muy altos entre el nivel de la superficie libre del agua y la turbina, ¿ya? Lo que implica esto es que hay que almacenar o mucha agua, o además de almacenar mucha agua, la casa de máquinas tiene que quedar a una profundidad bien considerable para tener un buen desnivel entre ambas, ¿ya? Ahora, ¿por qué dice que, por ejemplo, la turbina Kaplan aprovecha la energía cinética del agua? Porque aprovecha la velocidad del agua en el río. Recuerden que en el embalse el agua tiene velocidad cero, el agua está embalsada, está quieta. ¿Ya? Acá aprovecha la velocidad con la que ya viene el río, o sea, está aprovechando el desnivel del mismo río que genera que venga el agua a una gran velocidad, y esa se desvía, se aprovecha esa velocidad, ¿cierto? Se mantiene, y con eso finalmente se genera energía. La Pelton, no, la Pelton aprovecha la energía potencial, el río está estático,
no el río, el embalse está estático, y aprovecha ese nivel de cotas para generar energía. ¿Ya? Y la turbina Francis es quizás la que más, es la turbina, digamos, por excelencia, es la que más se utiliza en estos sistemas de embalse. ¿Ya? La turbina Francis, o también llamada turbina Caracol, funciona tanto para grandes caudales de incorporación como para grandes cotas de almacenamiento. O sea, funciona para embalses que estén en movimiento. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Significa que el agua está embalsada, pero a través de un túnel de aducción se le da movimiento al agua para hacerlo llegar a la turbina. Un túnel de aducción que va a llevar el agua a grandes velocidades. Entonces tienen esta forma las aspas, ¿cierto? O a la vez, como quieran llamarlo. Tiene esta forma que, no sé si se aprecia bien en la imagen, pero tiene una forma media diagonal, porque aprovecha con esa forma diagonal, aprovecha tanto la energía de presión como la energía cinética. Entonces son mucho más eficientes. ¿Ya? Aquí tenemos la turbina Francis o Caracol en la caverna de máquina. ¿Ya? El agua entra por un lado, la turbina está aquí al medio, donde está esta forma cilíndrica, ahí está la turbina instalada. Entra el agua, las aspas están entrando aquí a este caracol, ¿cierto? Choca contra el caracol y después da la vuelta a la turbina y descarga hacia la descarga, valga la redundancia, que va a llevar el agua sin energía hasta el río, de vuelta al río. ¿Ya? Esta es la turbina Kaplan de Tinguiririca. Aquí están los generadores, fíjense en esta imagen. ¿Les llama la atención algo en esta imagen del generador o no? Estos son los generadores de Tinguiririca. ¿Qué dice peligro, no? No, pero del generador mismo. ¿No le llama la atención algo? Miren. Espérense. ¿Esa es la parte superior del generador? Así es, señor. Exacto. Ahí está la foto. Esto es lo mismo que está acá, po. Lo único que aquí se ve. Po. ¿Ven? Ahí está. Aquí hay una losa que protege el generador. Aquí no, porque estos son más chiquititos. Pueden intentar alguna otra, seguramente alguna otra condiciones de por qué lo dejaron abierto, la verdad lo desconozco. Pero si estos generadores son mucho más chicos que los que estaban acá instalados. Entonces aquí el generador está aquí adentro. Uno puede verlo por fuera. Acá no, aquí está descubierto. O sea, está tapado, perdón. Ahí no se puede entrar. Estos equipos están todos energizados, está prohibido el paso. No tiene la misma protección que el otro caso, ¿no? Pero está prohibido el paso acá a este sector. Ya. Principales problemas. Lo complicado, yo creo que ya lo he dicho esto, más o menos lo mismo, pero lo complicado a modo general, como de conclusión de este tema de la construcción de la empresa, generalmente es que estamos trabajando con magnitudes considerables, temas considerables, dentro de lo que es la cantidad, el volumen de agua que uno está almacenando, la velocidad o la energía con la que se está transmitiendo el agua hasta el punto de generación de energía hidroeléctrica. Y estamos trabajando también con energía hidroeléctrica, o energía eléctrica, mejor dicho, que obviamente es un tema también delicado. ¿Ya? Estamos trabajando aquí con mega obras que pueden producir cientos de problemas. Ahora, estos sistemas ya se vienen haciendo hace años atrás y generalmente los diseños son siempre los mismos. ¿Ya? Difieren en ubicación, difieren en magnitudes, pero la parte teórica yo creo que ya lo tienen claro. O sea,
no es mucha la ciencia que hay detrás de esto. Hay harto equipo, harto trabajo, es bien interesante, ¿cierto? Pero la parte teórica, la lógica de esto es bastante sencilla. Transforma energía de un tipo de energía a otro, ¿no? Generalmente los problemas que se han generado en las presas, la construcción de las presas, tiene que ver con las fundaciones y con los estribos. Generalmente cuando se hace un trabajo malo desde el punto de vista geológico, ahí es donde esto ya no tiene reparación. O sea, los equipos, todo eso son cosas que se construyen y siempre se han construido y es muy difícil que generen un problema grande. Aquí el problema se genera cuando la presa falla. Hay presas, chiquillos, que tienen miles de metros cubos de agua almacenado, millones de metros cubos de agua almacenado. Y si una presa falla, te genera un problema que va a costar vidas. Entonces, es algo bien delicado de analizar el tema de las presas. O sea, dentro de todo lo que vimos nosotros acá de la infraestructura asociada a una central, lo más relevante siempre es la presa, el muro. Es lo que cuesta más construir, de hecho. ¿Cómo se dimensiona? Y con esto terminamos. Como yo le he dicho siempre a ustedes, y siempre se los digo a todos los cursos, y a lo mejor a ustedes ya se lo he dicho más de una vez, todo en la vida tiene que ver con la oferta y la demanda. Todo, 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 todo. Se vende pan porque ustedes comen pan, se vende ropa porque ustedes comen ropa, porque ustedes usan ropa. ¿Ya? Y es lo mismo, los negocios son así. Entonces, para que una central hidroeléctrica venda energía eléctrica, tiene que haber una demanda. Es decir, en este caso, la central te genera la oferta, ¿cierto? Pero la oferta es en base a la demanda. Y eso mismo se transmite al proyecto en sí. La oferta de energía eléctrica, a nivel de proyecto, ¿cierto?, de embalse, se transforma en una demanda de recurso hídrico. No sé si se entiende lo que les estoy diciendo. Para generar esa oferta de energía eléctrica para la gente, el sistema demanda agua. Y la oferta de agua la entrega, es el recurso hídrico, la entrega la naturaleza, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, para analizar la oferta-demanda desde el punto de vista del recurso hídrico, es donde entra el análisis primordial para poder determinar el dimensionamiento de las obras. O sea, yo soy una empresa que quiero construir una central hidroeléctrica y yo converso con los compradores de esta energía eléctrica, sea quien sea el Estado, sea alguna empresa, sea quien sea, y él me va a decir, mira, yo estoy con un déficit de tanta energía eléctrica. ¿Se acuerdan cuando nosotros teníamos que se nos cortaba la luz en cierto horario? No sé si ustedes tienen que haber estado muy chicos, pero en ciertos horarios cortaban la luz en la noche. ¿Ya? O los cambios de horario también se mueven en función de esto. Cuando no hay energía eléctrica, tienen que aplazar lo más que puedan los horarios. Se me fue la onda. Entonces, la oferta es el recurso hídrico y la demanda es la cantidad de agua que necesito para generar energía hidroeléctrica. Por tanto, cuando yo quiero determinar, a mí me dice mi comprador de energía, me dice, mira, yo necesito que me generes tanta energía, yo digo, perfecto, voy a analizar dónde podría ejecutar un proyecto de ese tipo para poder entregarte esa cantidad de energía que tú me estás pidiendo. Ahora, esa conversación se tuvo como 15 años antes, porque más o menos se demoran como 15 años en construir estas cosas. O sea, para que vean cómo es la planificación energética de un país. O sea, es un tema bien interesante. O sea, son décadas que se empieza a analizar toda la situación en la que está un país, en cuanto al punto de vista energético. Si más que mal, si no hay energía eléctrica, nos quedamos sin luz. O sea, no, es un tema bien sensible. Entonces,
la empresa que va a construir la central hidroeléctrica dice, ya perfecto, necesito emplazar un proyecto para poder generar lo que me está pidiendo mi futuro comprador. En virtud de eso yo busco dónde podría instalar un proyecto. Y por un lado, hay dos cosas que tengo que solucionar. Uno, es que pueda instalar mi central hidroeléctrica ahí, que no sea un santuario de la naturaleza, por ejemplo, que no sea agua reservada, ¿cierto? Qué sé yo, que los terrenos me los puedan vender, o sea, que también que no sea un parque natural, por decir algo. Y ahí yo voy a buscar cuáles son los posibles puntos donde podría instalar esto y en base también al recurso hídrico. Si una cuenca no tiene agua, ¿para qué voy a pensar si quieren instalar una estación, o sea, una central hidroeléctrica? Entonces yo lo primero que voy a ver es dónde voy a emplazar mi proyecto y segundo, si es que tengo la capacidad, ¿cierto?, del recurso hídrico para poder satisfacer a la demanda de mi comprador. Y eso lo voy a obtener analizando las variables de oferta del sistema y las variables de demanda del proyecto. La oferta del sistema es bien sencillo, me lo entregan las lluvias y los caudales. Obvio, si eso es el agua, las lluvias y los caudales que se generan en el río. Y la demanda es un poquito más complicada, porque además de la generación de energía hidroeléctrica, tengo que pensar en mantener un caudal ecológico para que siga funcionando el sistema constantemente. En el caso de que haya riego, tengo que considerar también en cuánto va a ser el riego. Y tengo que considerar otras dos variables que son la evaporación y la evapotranspiración. Que la evaporación tiene que ver con el agua que se evapora desde el espejo de agua del agua almacenada, porque está en contacto con la radiación solar de manera directa, por lo tanto, se va a evaporar agua. Y por otro lado, la evapotranspiración tiene que ver con la transpiración de las plantas. El hecho de que el sol pegue sobre las plantas, que yo voy a regar, ¿cierto?, va a generar que ellas también pierdan agua. Por lo tanto, voy a necesitar más agua para poder regar. ¿Dudas hasta aquí? Y finalmente, el balance entre oferta y demanda lo voy a determinar mediante una ecuación que me considera a todas estas variables, donde me considera cuánto va a ser inicialmente la cantidad de agua que va a tener el embalse y cuánto va a ser, cómo va a variar eso mensualmente durante los años que funcione mi proyecto. Pero esto lo vamos a ver en la siguiente clase porque esto ya se pone un poquito más complicado. Dudas, consultas, estimados alumnos, para que nos vayamos a descansar. ¿Queda claro? ¿Hay algo que genere dudas? Todo claro. Súper. Súper, qué bueno que lo digan con esas ganas porque me quedo tranquilo. Significa que están aprendiendo, eso es bueno. Pero súper Ya, claro, pues, chiquillos. Súper. Ya, pues. Agarramos esto desde el día lunes, porque esto ya es un poquito más cabezón, así que partimos desde el lunes para verlo con calma. Y tengan buen fin de semana, pues descansen. ¿Ya? Gracias, profe, igual a usted. Chao, chiquillos. Nos vemos el lunes. Chao, chao. profe. Chau, chau, Cuídate, profe. profe. Profe, que esté bien. Igual, chau.